de asistir a la conferencia. Entonces, he iniciado la grabación en este momento, hoy 10 de mayo, siendo las 7:05. Damos inicio a la conferencia de la fase 2 en relación con la implementación de métodos de análisis de circuitos resistivos. En ese orden de ideas, pues, voy a compartir la pantalla con la presentación que tenemos. ¿Me confirman? ¿Están viendo la pantalla? ¿Una presentación? Sí, señor, sí se ve. Sí, señor. Entonces, tenemos la webconferencia de la unidad número 2. En el momento en que ustedes tengan alguna duda, alguna inquietud, me la pueden hacer saber, me pueden interrumpir, se vale interrumpir, si tienen preguntas también, en fin. Entonces, el tema para abordar en el día de hoy, vamos a trabajar lo que es sumatoria de fuentes de voltaje, sumatoria de fuentes de corriente, conversión entre fuentes de corriente y fuentes de voltaje, análisis de circuitos por dos métodos, por el método de mallas y por el método de nodos. Digamos que estos son los temas que están dentro de la agenda de hoy para resolver. Recordemos que venimos de la fase anterior, haber resuelto pues, la definición de circuitos eléctricos, haber trabajado toda la fase, todo lo relacionado con la ley de Ohm y la ley de Watt, la ley de Kirchhoff tanto para la corriente como el voltaje, el circuito serie y el circuito paralelo. Con fundamento a esos conceptos, a esas definiciones y a esas leyes que rigen el comportamiento de los circuitos eléctricos, se ha resuelto un circuito que fue la actividad en relación al método de reducción de resistencias, ¿sí? Que fue la actividad que se entregó la semana anterior, que en este momento estamos terminando ya la evaluación. Entonces, los temas que nos competen para esta web son los que acabamos de referenciar. Hablemos de fuentes de voltaje. Tenemos unas reglas para hablar de las fuentes. Tenemos una regla. ¿Están viendo ahí la presentación, muchachos? ¿Me confirman? Sí, señor. Bueno. Sí, señor. Cuando se tienen varias fuentes de voltaje, nosotros tenemos varias fuentes de voltaje, pues, y a veces necesitamos hacer una fuente de voltaje de tamaño más grande. El mejor ejemplo de eso es una linterna. Cuando tenemos, por ejemplo, una linterna o una pila de control remoto, el control remoto trabaja normalmente con 3 voltios, pero la batería pequeñita tiene 1.5. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Colocar 2 pilas en serie para que tengamos una batería de 3 voltios. Entonces, eso es exactamente el mismo principio de funcionamiento del que estamos hablando, suma de fuentes de voltaje. O sea, cuando se tienen 2 fuentes unidas por el mismo signo de polaridad, o cuando se tienen 2 fuentes unidas por polaridades opuestas o contrarias. Eso es lo que tenemos en este momento. Entonces, en este orden de ideas, cuando tenemos 2 fuentes unidas por la misma polaridad, o sea, por este signo menos, cuando tenemos 2 fuentes, lo que se hace es restarlas de la de mayor valor a la de menor valor. Entonces, por ejemplo, en este caso que tenemos una de 4 y una de 6, el resultado que nos queda es una de 2, que es la diferencia, con la polaridad de la mayor fuente, que en este caso sería 6. Mire que la polaridad de esta fuente es la misma polaridad de esta fuente. ¿Por qué? Porque esta es la mayor. Cuando tenemos 2 fuentes unidas por el signo positivo, exactamente es lo mismo.
La diferencia, mire, esta tiene esta polaridad que tenemos aquí, que es la misma que tenemos aquí. Entonces, digamos que se hace una suma, sea porque cuando estén unidos por el signo menos, o sea cuando estén unidos por el signo más. Y la polaridad que conserva la fuente resultante es la misma, la de mayor valor. Mire que esta es de mayor valor, la de 5, tiene esta misma polaridad. Ahora, cuando tenemos dos fuentes de voltaje unidos por polaridad, digamos, distintas. Mire, esta está de menos y esta está de más. Entonces, lo que se hace, este es el prototipo de la linterna o del control remoto, que se unen las dos baterías, una por el positivo y una por el negativo. ¿Qué es lo que se hace? El resultado de unir dos fuentes es la suma de esas dos, ¿cierto? Es la suma de esas dos. ¿Y cuál es el signo que se conserva? El positivo, que es el de mayor fuente, el de la fuente de mayor valor, y el negativo de la fuente de menor valor. Mire que este terminal positivo está arriba y el terminal negativo está aquí abajo, ¿cierto? Es como si nosotros estuviéramos quitando todo esto y lo unificáramos en una sola fuente, ¿cierto? Esto equivale como si tuviéramos una fuente de batería, una batería de 1.5 voltios y otra de 1.5, entonces lo que vamos a tener es una batería de 3 voltios, que es la que se tiene para el control remoto. Bueno, cuando tenemos también unidos por signos contrarios, por ejemplo, también se suma. Mire que aquí está conservando la polaridad aquí abajo, es esta polaridad positiva, y la polaridad de arriba es negativa. La sumatoria de 12 más 5 da 17 voltios. Perdón, profe. Sí, adelante. Adelante. Perdón, profe, una pregunta. ¿Ustedes están mostrando una pantalla diferente a la que dice suma de fuentes de voltaje? No, dice suma de fuentes de voltaje. ¿La están viendo ustedes? Ah, bueno, sí, es que estoy viendo la parte teórica, pero te estaba pensando que de pronto estaban mostrando algún diagrama que no me sale. No me sale el diagrama, los demás me confirman, por favor. Es una presentación de PowerPoint que estoy haciendo. Yo sí veo el diagrama de las baterías. Exactamente. Bueno. Profe José Leonardo, Sí. ¿usted tiene algún ruido de fondo? Es que siempre se escucha mucho ruido como de fondo, no sé si será ya. Sí, están haciendo mucho ruido. Espérenme que yo cierro la puerta. Están haciendo mucho ruido afuera. Listo, gracias. Bueno, ahora sí, ya cerré la puerta, que vienen unos estudiantes a hablar. ¿Me escuchan perfectamente bien? ¿Me confirman? ¿Me están viendo la presentación? Sumatoria de fuentes de voltaje. Sí, profe, yo estoy viendo bien la presentación. Listo. Entonces, en términos generales, cuando tenemos la sumatoria de dos fuentes de voltaje con signo contrario, el resultado va a ser la sumatoria de los dos valores, que es lo que tenemos aquí. Bueno, cuando tenemos, por ejemplo, una resistencia conectada en serie, porque lo que tenemos es una serie con dos fuentes de voltaje, sigue conservando la misma polaridad, sigue conservando el mismo principio, ¿cierto? Como tenemos esta resistencia, yo la puedo colocar arriba y unir las dos fuentes y hacerlo como lo veníamos haciendo. Entonces, es lo mismo el resultado que tenemos aquí. Esta fuente de 12 voltios y esta de 5, como están unidas por signo contrario, el resultado es una fuente de 17 voltios, que es el resultado de la suma de estas dos. Igual, muchachos, esta misma presentación se las montaré en el día de mañana. El profesor Merardo ya la tiene en fin, se la coloqué alrededor de las 5 de la tarde, 4:30, algo así.
y se la comparte a todos sus estudiantes con el video de esta presentación. O sea que esta presentación va a quedar como material de consulta para todos los estudiantes. ¿Listo, muchachos? Tenemos aquí también una serie con varias resistencias. Aplicamos el mismo concepto que vimos en la anterior y lo que hacemos es coger estas resistencias en serie, colocarlas en un solo lado y el resultado de la fuente es, mire, como esta tiene positivo y esta tiene negativo, entonces el resultado es la sumatoria de las dos fuentes de voltaje. Y aquí pudiéramos colocar estas dos resistencias en serie, podemos colocar una solita de 300 ohmios, que sería el resultado de sumar estas dos en serie, pero aquí están las dos resistencias desarrolladas por aparte. Hasta ahí, digamos que cuando tenemos varias fuentes de voltaje tomadas en serie, ¿cierto? Entonces, en conclusión es que cuando tenemos dos fuentes de voltaje en serie unidas por polos distintos o contrarios, el resultado es la sumatoria de esos, pero estando con el mismo signo, se resta el valor de la mayor a la menor y conserva la polaridad de la fuente de mayor valor numérico. Veamos las fuentes de corriente. Las fuentes de corriente es un elemento nuevo a tener en cuenta porque hasta el momento no se han hecho muchos ejercicios, pero digamos que se utilizan mucho al momento de tener en cuenta una transformación de una fuente de corriente en una fuente de voltaje a través de un circuito ya sea en serie o en paralelo, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos lo siguiente. Si yo tengo dos fuentes de corriente en la misma división, una de 1 amperio y otra de 3, yo la puedo convertir en una sola de 4 en la misma división. ¿Por qué? Porque todas dos van hacia arriba y la sumatoria me daría 4 amperios. Es la sumatoria de estas dos. Yo tengo, por ejemplo, una hacia arriba y las dos hacia abajo, también la sumo. Y el resultado sería la sumatoria de las dos fuentes de corriente. Esta de 2 y esta de 3 me da una de 5 en la misma dirección hacia abajo. Pero, ¿qué pasa si yo tengo una hacia arriba y una hacia abajo? Noten lo siguiente. Esta es de 2, mientras que esta es de 3. El resultado de esta es la de mayor valor. ¿Cuál es el mayor valor en estas dos? Esta. Entonces, esta quedaría una sola de 1 amperio. ¿Cierto? Teniendo dos fuentes en paralelo. Recordemos que en paralelo es cuando tienen dos puntos en común. Entonces, teniendo dos puntos en común, el resultado es el del mayor valor, haciendo la diferencia o la suma algebraica. Este sería, si yo coloco hacia abajo es negativo y hacia arriba 2 es positivo, hago la suma y me queda una fuente con el valor de la diferencia entre 2 y la dirección de la mayor. Mire, noten lo siguiente, ¿cuál de estas es de mayor valor? Esta de 3. Entonces, esta de 3 va en dirección hacia arriba, es que la resultante queda de 1 amperio hacia arriba. Aquí también tenemos lo siguiente, no importa que no estén seguidas, mire, porque yo me devuelvo un poquito. Aquí lo que estábamos mostrando es que una está seguida de la otra, pero no siempre van a estar seguidas. Recordemos que aquí puede tener una resistencia en medio de dos fuentes o varias resistencias. Aquí tenemos dos, pero pueden ser 3, 4, 5, las resistencias que sean, con tal de que conserven el concepto de estar conectadas en paralelo. Aquí están en paralelo y aquí hacemos la misma operación que hicimos ahorita. Esta está hacia abajo, que es de 2 amperios, y esta que está hacia arriba de 3, el resultado va a ser una de 1 amperio hacia arriba. Y colocamos las dos resistencias. Recuerden que si estos están en paralelo, yo puedo pasar esta fuente que está para acá, yo la puedo correr para acá, colocarla aquí en este puntito, y se resuelve de la misma manera porque están en paralelo. ¿Cierto? En paralelo, dos o más elementos están conectados en paralelo, recordemos es cuando tienen dos puntos en común. Ahora,
nosotros podemos convertir fuentes de corriente en fuentes de voltaje. Eso es muy común. ¿Para qué nos sirve eso? A veces estamos resolviendo un circuito y necesitamos aplicar uno de estos conceptos para que la solución sea un poco más fácil de hacerla. Llamémoslo así, sea un poco más fácil de hacerla. Entonces podemos convertir una fuente de corriente que está conectada con una resistencia en serie, podemos convertirlo en una fuente de voltaje con una resistencia en paralelo. Eso es lo que vamos a ver en este momento. ¿Para qué se utiliza eso? A veces es muy útil para aplicarlo en la solución de circuitos. Entonces, tenemos el siguiente ejemplo. Tenemos una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Entonces, esa fuente de voltaje en serie con una resistencia lo puedo convertir en una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Entonces, el valor de esta resistencia es este mismo valor. Y el valor de esta corriente es el resultado de aplicar la ley de Ohm entre este voltaje dividido esta resistencia, que es simplemente la ley de Ohm, me da una corriente, y esa corriente es el valor que colocamos aquí. O sea, lo que estoy haciendo es transformar una fuente de voltaje que está en serie con una resistencia, transformándolo a una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. La resistencia es el mismo valor. Si esta es de 100 ohmios, esta sigue siendo de 100 ohmios, no varía, ¿cierto? ¿Cuál es el valor de la fuente? El producto realizado aplicando ley de Ohm entre este voltaje y esta resistencia me daría el valor de esta corriente. Ahora, veamos este ejemplo, para que esto sea un poco más práctico. El ejemplo, si esta resistencia es de 30 ohmios, entonces esta sigue siendo de 30 ohmios. Y si aplico la ley de Ohm, P es igual a I por R, que es esta misma que tengo aquí. Entonces, I es igual a B sobre R. Sería, P es que 6 voltios y R es 30. 6 dividido 30 es 0.2 amperios. Este es el valor de la corriente. Entonces, esta fuente de voltaje de 6 voltios en serie con esta resistencia, yo lo puedo convertir en una fuente de corriente de 0.2 amperios o 200 miliamperios, que es lo mismo, en paralelo con una resistencia de 30 ohms. Noten lo siguiente, que la resistencia no cambia en ningún valor. Aquí me quedó la operación tapadita, pero yo la modifico antes de convertírsela en el documento que les va a quedar colgados a ustedes en el material de estudio. Hasta ahí, muchachos. Muchachos, se le activó el micrófono. Alguien se le activó el micrófono. Muchachos. Listo, ahora sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Veamos otro ejemplo. Yo puedo convertir esta fuente de voltaje que está en paralelo, esta fuente de corriente que está en paralelo con esta resistencia, lo puedo convertir en una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Notemos que el valor de esta resistencia es este. Y voltaje, ¿qué es voltaje? I por R, o sea, esta corriente por esta resistencia me da el valor de voltaje. Veámoslo aquí con un ejemplo. Por ejemplo, la fuente de voltaje es 6 voltios. No me salió la figurita, no sé qué pasó. La figurita. No me salió aquí la figurita. La fuente de voltaje, tengo que revisar aquí. Esta fuente es una fuente de voltaje con el mismo valor de la resistencia de 30 ohmios. Es el mismo ejemplo. Simplemente, estos son 30 ohmios, entonces aquí también tiene 30 ohmios. Y la fuente de voltaje es el proceso inverso que hicimos en este mismo valor. O sea, es convertir esta fuente de corriente desde los 0.2 amperios con una resistencia y llevarlo a esto. O sea, es comprobando que nos da los mismos valores de un lado del otro. O sea,
son circuitos equivalentes. Una fuente de voltaje en serie con una resistencia es equivalente a una fuente de corriente. Eso es lo que estamos mostrando aquí para poderlo aplicar. No me quedó el ejemplito, pero revisaré porque no me quedó el gráfico del circuito. Pero lo reviso y antes de montarlo, pues antes de montar el circuito, lo reviso ahí, muchachos. No me quedó el gráfico. Hasta ahí hemos visto, muchachos, las fuentes de voltaje, las fuentes de corriente, la conversión de fuentes de corriente en paralelo, una resistencia a una fuente de voltaje en serie. Eso es lo que hemos visto ahí. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna inquietud? Porque el tema que sigue son los dos métodos de solución de circuitos. Un método es el de mallas y otro método es el de nodos. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna observación? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguien se le activó el micrófono, muchachos? Listo. ¿Alguien se le activó el micrófono? No alcanzo a ver a quién se le activó el micrófono. Se le activó a Juan Carlos. Ah, Ya, Juan ya Carlos, se por activó. favor. Juan Carlos, nos cierra el micrófono, por favor. Gracias. ¿hasta ahí? Gracias, Juan Carlos. Bueno, ahí ya me estaba tomando un poquito aquí de agua. Pues hasta ahí vamos, muchachos, bien, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar el método de mallas para solucionar los circuitos. ¿Qué es lo que pasa aquí, muchachos? Hasta el momento lo que hemos solucionado son circuitos de una sola fuente de corriente o de una sola fuente de voltaje. Estos métodos, digamos que son diseñados para solución de circuitos de muchas fuentes de voltaje o muchas fuentes de corriente o inclusive un circuito que tenga fuentes de corriente, que tenga fuentes de voltaje y es un circuito mixto, ¿cierto? Entonces, existen muchos métodos de solución de circuitos. Por ejemplo, existe el método de solución de circuito por superposición. Este es otro método. Pero el método de mallas y el método de nodos son los dos métodos más utilizados, más comunes, de mayor aplicación, más fáciles de resolver, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a explicar en este momento. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En este ejemplo, tenemos un circuito con dos fuentes de voltaje. Mire, tenemos una fuente de voltaje aquí, una batería 1 y una batería 2. Esta batería, la batería 2 de 8 voltios y la batería 1 de 4 voltios. Y tenemos una resistencia de 10 ohmios, de 30 ohmios, de 40 ohmios, de 50 ohmios. Y ahí tenemos, esto es un circuito que si lo fuéramos a resolver por el método de reducción normal, no lo podríamos resolver. ¿Por qué? Porque tiene más de una fuente de voltaje, ¿cierto? Entonces, lo que debemos aplicar aquí es uno de los métodos. ¿Cuáles son los métodos que nos vamos a trabajar? El método de mallas y el método de nodos. Entonces, expliquemos en qué consiste ese método. Entonces, el método de mallas consiste en hacer una sumatoria de voltajes alrededor de cada una de las mallas. ¿Qué sería una malla? Esto sería la malla 1, esto sería la malla 1 y esto sería la malla 2. Vamos a explicar las reglas que se aplican para resolver este tipo de circuitos. Ahora, normalmente cuando se tiene este tipo de circuitos, llegamos a un tipo de ecuaciones simultáneas. Las ecuaciones simultáneas son las ecuaciones de sistemas de 2x2, de 3x3, de 4x4, de 5x5, y son ecuaciones que podemos resolver
por muchos métodos que de pronto ustedes se acuerdan de alguno de ellos, que en bachillerato decían igualación, sustitución, determinantes, regla de Cramer, eliminación gaussiana, Gauss-Jordan, Gauss-Seidel, o el método que el estudiante se sepa, ¿cierto? Entonces, aquí está el paso a paso, este es el paso a paso, esta es la receta, los elementos que se tienen en cuenta para resolver un circuito utilizando el método de mallas. Entonces, primero dibujar las corrientes de cada malla en sentido de la manecilla del reloj. Ya enseguida lo vamos a ver. Dibujamos la corriente en cada una de las mallas, en la dirección de la manecilla del reloj. Eso, ese es este primer paso. Bueno, aquí está cada uno, pero vamos a mencionarlo y después explicamos cada paso, cada uno de ellos. Entonces dibujamos las corrientes en la dirección de la manecilla del reloj. Segundo paso es dibujar las polaridades de las resistencias por donde ingresa la corriente es positivo y por donde sale es negativo. Ya se divida con un ejemplo que vamos a hacer paso a paso. Explicamos cada uno de estos pasos. Tercero, las fuentes de voltaje no se polarizan, ellas tienen su propia polaridad. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque estamos trabajando con corriente continua o corriente directa, o sea, tienen ya la polaridad definida. Cuarto paso, obtener la ecuación que se debe trabajar teniendo en cuenta los signos de salida de la corriente son los que la atraviesan, o sea, en la dirección de la manecilla del reloj. El quinto paso es aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff para cada una de las mallas, o sea, sumatoria de voltajes iguales a cero. Sexto paso, ya obtenemos las ecuaciones y vamos a encontrar las incógnitas que ya que en el séptimo paso es hallar los valores de corriente o de voltaje que nos pidan en cada uno de los elementos a obtener. A mirar un ejemplo aplicando esos 7 pasos para que se vea aquí en detalle cada uno de esos elementos. Entonces, el ejercicio es el que vimos desde el principio. Tenemos 2 fuentes de voltaje, la fuente de voltaje 1 y la fuente de voltaje 2, y tenemos varias resistencias. Mire que esto no es un circuito en serie, esto no es un circuito en paralelo, esto es un circuito mixto con varias fuentes de voltaje, pero pudieran tener varias fuentes de corriente también. Para este ejemplo que vamos a resolver, solamente tiene fuentes de voltaje. Entonces, miremos el primer paso. El primer paso dice dibujar las corrientes de la malla en sentido de la manecilla del reloj. Mire, aquí estamos dibujando las corrientes. Aquí las estamos dibujando. Estas son 2 mallas. Ahora, el número de mallas me da el número de ecuaciones que voy a obtener al resolver el circuito. Entonces, esto quiere decir que como tengo 2 mallas, voy a tener un sistema de 2×2. ¿Eso qué quiere decir 2×2? 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Esto me haría la ecuación 1 y esto me haría la ecuación 2. ¿Cuáles serían las incógnitas? La corriente 1 y la corriente 2. Segundo paso, dibujar las polaridades de corriente por donde ingresa la corriente es positivo y por donde sale la corriente es negativa. Por aquí, en la dirección de la manecilla del reloj, entonces por aquí ingresa es positivo, por aquí sale es negativo. Estoy mirando por la malla 1, por aquí ingresa la corriente y por aquí sale positivo, negativo. Por aquí ingresa es positivo y por aquí sale es negativo. La fuente de la batería ya tiene su polaridad definida, este es el positivo y este es el negativo. Y esto todo sería la malla 1, o sea, con el azulito, con el color azul. Con color verde tenemos aquí la malla 2. Entonces, por aquí entra la corriente y por aquí sale. Este ya tiene su polaridad, porque este es el negativo y este es el positivo. Por aquí entra la corriente y sale. ¿Cómo sé que por aquí entra la corriente? Porque vea, esta es la dirección de la corriente de la malla 2, que está en la dirección de las manecillas del reloj. O sea, la flecha de las manecillas del reloj. Entonces, este es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo aquí y negativo. Entonces, este es el segundo paso. Está bien ilustrado, bien graficado, bien
Este es un trabajo que hizo nuestro director de curso y nos lo compartió a nosotros para que lo socialicemos con ustedes. El tercer paso. Las fuentes de voltaje no se polarizan porque ya ellas tienen su polaridad. Ese es el tercer paso. El cuarto paso. Vamos a obtener las ecuaciones en cada una de las mallas, teniendo en cuenta el signo de salida de la corriente. O sea, si yo puedo empezar aquí a sumar la ley de voltaje en cada uno de los elementos, teniendo en cuenta el signo de salida. ¿Cuál es el signo de salida para esta resistencia? Es este. ¿Por qué el signo de salida? Porque estoy en la dirección de la manecilla del reloj. O sea, esta flechita roja que tenemos. Entonces, lo que debo hacer es este voltaje. ¿Qué es este voltaje? Esta corriente que se llama la corriente I1 por esta resistencia. Aquí lo mismo, y aquí lo mismo, y aquí este ya tiene su polaridad, y lo que hace es sumar todos esos voltajes e igualarlos a cero. Eso para la malla 1, y ese mismo procedimiento aplicamos aquí para la malla 2. Miramos cómo nos queda este ejemplo. Cuarto, aplicar las leyes de voltaje, lo que está diciendo en cada una de las mallas para obtener la ecuación de cada una de las mallas. Entonces, lo que vamos a obtener es la ecuación, una ecuación para la malla 1 y otra ecuación para la malla 2. Y esas dos ecuaciones son las dos ecuaciones que vamos a resolver por los diferentes métodos. Y entonces, aquí está el ejemplo. Para la malla 1, entonces, 4 voltios menos 4 voltios más, estoy tomando en esta dirección, lo primero que me encuentro, menos 4 más este voltaje que es I1 por R1 más, miren, este voltaje aquí que es la corriente I1 por R2. Noten lo siguiente, que esta resistencia R2 está siendo compartida entre la corriente 1 y la corriente 2. Entonces, si en esta dirección, para esto sería más, pero yo puedo mirar aquí el espejo y aquí me encuentro este signo menos. Entonces sería menos I2 por R2 más I1 por R6 igual a 0. O sea, estoy haciendo la sumatoria de voltajes. Ahora, esta es la ecuación que debo plantear. Ya simplemente reemplazo el valor de R1, el valor de R2, el valor de R6, reemplazo esos valores y obtengo una ecuación que es 91 menos 32 igual a 4. Esa es la ecuación para la malla 1. Similarmente, aquí saco la misma para la ecuación 2. Noten lo siguiente, aquí yo tomé el signo el primer signo en esa dirección, pues arranco en menos 8. O sea, arranqué aquí, menos 8 voltios, sigo más I2 por R4, o sea, esta corriente por R4, sigo más, me encontré este signo, más I2 por R5, que sería este valor que tengo aquí, sigo más I2 por R2, que es el que tengo aquí. Ahora, parado aquí, como esta resistencia está compartiendo, pues yo miro este espejo, pues sería este signo más, que sería este, más I2 por R2, sigo, más I2 por R3, que es 30 ohmios. Reemplazo los valores, aquí simplemente, ¿qué valores? Los valores de R4, de R5, de R2 y de R3, que aquí tengo R3 vale 30, R4 vale 40, R5 vale 50 y R2 vale 20 voltios. Con esos valores, lo que yo voy a hacer es reemplazarlo y las incógnitas que me van a quedar es I1 y 2. Se obtiene la siguiente ecuación. 20 y 1, 142 igual a 8. Esta sería
segunda ecuación. Ahora, con esas dos ecuaciones yo puedo aplicar cualesquiera de los métodos. El método de reducción, sustitución, igualación, regla de Cramer, Gauss-Jordan, Gauss-Seidel, o el método que usted quiera. Resuélvalo como usted quiera. Además, usted puede programar su calculadora para que lo resuelva el método. ¿Por qué? Porque esto no es un curso de álgebra lineal. Entonces, usted puede programar la calculadora le resuelve matrices. Y la calculadora le puede resolver estos métodos de solución de ecuaciones. Muestra el pantallazo de usted cómo lo utilizó para resolver. Entonces, tenemos un sistema de 2×2. Aquí volvemos a colocar las dos ecuaciones. 91 menos 22 igual a 4. Menos 21 más 142 igual a 8, que sería la ecuación 2. Ahora, solucionando estas dos ecuaciones, yo voy a encontrar los valores para la corriente 1 y para la corriente 2 que sean las incógnitas. Miren, dos ecuaciones con dos incógnitas. Que voy a tener los valores de I1 y de I2. Solucionando esas dos ecuaciones, I1 me da 59.01 miliamperios y la I2 me da 65.57 miliamperios. Hemos simulado el circuito y mire que la I1, que es la corriente que pasa por aquí, mire que está dando 59.0 miliamperios simulada y calculada dio 59.01 miliamperios. Aquí en la corriente I2, la corriente que pasa por aquí, simulada dio 65.6 miliamperios y calculada dio 65.57 miliamperios. Noten que los valores calculados y los valores simulados son prácticamente iguales. La diferencia es relativamente muy poca. ¿Cierto? Eso es como para mostrar y comprobar que tanto los valores calculados como simulados. Y en el ejercicio, mire, aquí hicimos este ejercicio paso a paso y el ejercicio de la actividad es hacer este mismo ejercicio con otros valores, simplemente otro ejercicio, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, el método de mallas ya finalmente pues, es resolver ese sistema por cualquiera de los métodos, que es lo último que aplicamos ahí, encontrando los valores. De mallas, esta es la solución de las ecuaciones, pues que no vamos a resolver. Y simulado ya de una manera definitiva, ya con esos valores de sus corrientes no puede hallar los voltajes. Aquí hemos simulado, pero también estamos mostrando los valores, el valor de la resistencia en R1, el voltaje en R1, el voltaje en R2, el voltaje en R6, el voltaje en R4, el voltaje en R5, el voltaje en R3 y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que resolviendo estas dos ecuaciones que tenemos aquí de la malla 1 y de la malla 2, o sea, un sistema de 2×2, podemos hallar todo lo que me piden del problema. ¿Y qué es lo que me piden del problema? Me puedo pedir el voltaje en cada una de las resistencias o la corriente en cada una de las resistencias. Entonces, para verificar, o corroborar que hicimos bien el procedimiento, simulamos, que ya ustedes lo pueden hacer tranquilamente con el simulín, con el multisim, perdón, y pueden obtener los valores tanto de las corrientes como de los voltajes. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud, muchachos? Entonces, aquí es mostrando los valores. Vamos a mostrar otro método, que es el método de nodos. El método de nodos es otro método, simplemente cambia de nombre. Otro método y otra manera de solucionar un circuito que tenga varias fuentes de voltaje o varias fuentes de corriente. Eso es lo que me dice el método de nodos. Es otra manera. Ahora, este circuito que nosotros resolvimos aquí lo podemos haber hallado por nodos.
Entonces ya al final vamos a encontrar un mismo circuito que yo lo puedo resolver por nodos, por mallas. Algún estudiante puede ser puede considerar que es más fácil cualquiera de los dos métodos, ¿sí? El método de mallas o el método de nodos. Ahora, este mismo ejercicio, por el método de mallas me da dos ecuaciones con dos incógnitas, pero por el método de nodos me da una sola ecuación. Y ya eso lo veremos más al final, cuando ya uno aplique los dos métodos y verifique por cuál de los dos es mucho más fácil. El método de nodos, tengo aquí el mismo ejercicio, pues, digamos, el mismo ejercicio no, otro ejercicio diferente con dos fuentes de voltaje y dos fuentes de corriente. Entonces, ¿qué tenemos? Dos nodos identificados, el nodo A y el nodo B, y siempre para nuestros ejercicios debemos tomar un punto de referencia y lo vamos a tomar en la parte inferior. Siempre vamos a tomar en la parte inferior como el nodo de referencia. Entonces tenemos dos fuentes de corriente, dos fuentes de voltaje, y tenemos, si esto lo fuéramos a resolver por mallas, esta sería la malla 1, esta sería la malla 2 y esta sería la malla 3. Sería un sistema de 3×3. Pero como lo vamos a resolver por nodos, entonces sería el nodo 1 o nodo A y el nodo B. Serían dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué es más fácil resolver? ¿Un sistema de 2×2 o un sistema de 3×3? Obviamente el sistema de 2×2, ¿cierto? Entonces ya estos análisis los hace uno, pero cuando ya haya aplicado otros métodos. En este momento vamos a explicar el método de nodos con este ejemplo. ¿Alguien va a preguntar? Ingeniero, estoy en el chat pendiente, les informé que si alguien tiene una duda, puede realizar la pregunta por el chat y al terminar la resolvemos. Listo, muchas gracias, muy amable. Bueno, vamos a explicar los pasos para resolver el método de nodos. Pues aquí primero vamos a determinar el número de nodos. ¿Cuántos nodos tenemos aquí? 2 nodos. Ese es el primer paso y lo vamos a explicar paso a paso. Segundo, escoge un nodo de referencia que para nuestro caso siempre va a ser el nodo de referencia en esta parte inferior, que es 0 voltios. Ese es nuestro segundo paso. El tercer paso, aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff a cada uno de los nodos. ¿Qué es la ley de corriente de Kirchhoff? O sea, las corrientes que entran es exactamente a las corrientes que salen. Se aplica ese paso y enseguida lo vamos a ver con más detalle. El cuarto paso es recordar que los voltajes de los nodos se trabajan como si fueran todos positivos, ¿cierto? En los voltajes de cada uno de los nodos. Luego resolvemos las ecuaciones que salgan de esos nodos y veamos un ejemplo. Un ejemplo aplicando ese método de nodos. Tenemos aquí una fuente de corriente, otra fuente de corriente y una fuente de voltaje. Y esto sería mi punto de referencia. El punto de 0 voltios, punto de referencia. Tenemos dos nodos, el nodo 1 y el nodo 2, el nodo de referencia. Entonces debemos de dibujar. El segundo paso es identificar después de este sistema de referencia los dos nodos. Este sería el nodo 1, que este sería P1, y este sería el nodo 2, que sería P2. Hemos identificado los dos nodos para de ahí sacar las dos ecuaciones. El número de nodos me da el número de ecuaciones que soluciona el circuito, así como el número de mallas me da las ecuaciones que resuelve el circuito. Aquí el número de nodos me da el número de ecuaciones que resuelve el circuito. Entonces, recuerde que el tercer paso es dibujar las corrientes que salen del nodo. Todas salen del nodo. Esta corriente para B1, para el nodo 1, esta corriente por aquí sale del nodo. Esta sale del nodo, esta también sale del nodo y esta también sale del nodo. Y recuerden que la estamos tomando como positivas, todas. Eso dice la norma, eso dice el método, el que se inventó el método.
Para el nodo 2, esta corriente sale de aquí, esta corriente sale de aquí, y esta corriente sale de aquí, esta cosita quedó volteadita, debe de ser hacia arriba. Con todas las corrientes saliendo del nodo. Bueno, haciendo sumatorias de voltajes para este ejercicio que estamos resolviendo para el nodo 1, entonces le dibujamos que esta es la corriente I1, esta es la corriente I2, y que esta sería la corriente que corresponde a esta fuente. Entonces, luego vamos, como la ley de Kirchhoff dice que la sumatoria de todas las corrientes en un nodo es igual a 0, entonces por eso estamos igualando a 0. Entonces, esta corriente sale del nodo, pues son 3 amperios. Luego esta corriente que llamamos I1, luego esta corriente que llamamos I2, y luego esta corriente que también está saliendo, que tiene un valor de 2 amperios, es igual a 0. Eso es lo que estamos haciendo para el nodo 1. Para este nodo 1, entonces, repitamos, sale esta corriente que es de 3 amperios, que es este valor, más la I1, más la I2, más esta corriente, que es de 3 amperios. Ahora, recordemos que todo debemos mirarlo con referencia a este punto, que es el punto de 0 voltios. ¿Cierto? Todo esto trabaja con referencia a este punto, 0 voltios. Entonces, por eso tomamos como los voltajes de los nodos trabajan como si fueran positivos. Esta es la misma ecuación que ya traemos para el nodo 1. Entonces, reemplazando aquí, tenemos la corriente I1. ¿Qué es la corriente por aquí aplicando ley de Ohm? Es el voltaje entre este punto y el punto 0 dividido el valor de la resistencia, que es 10, que es lo que tenemos aquí. Ahora, esta I2, notemos lo siguiente, esta I2 que va hacia la derecha está siendo compartida con este otro nodo, o sea, está saliendo del nodo 1 y llega al nodo 2. Y en relación a explicar el concepto de circuito serie, tenemos que la sumatoria de los voltajes alrededor de un ciclo cerrado es igual a 0. Entonces, este voltaje menos este voltaje me debe dar igual a 0. Entonces, para la corriente I2 es B1 0 menos B2 0 sobre el valor de la resistencia. Una de las, digamos, de los métodos que uno va, o de las mañas que uno va cogiendo para resolver circuitos, es decir, ¿de dónde sale la corriente? La corriente sale de B1 menos donde llega, que es B2, dividido el valor de la resistencia, igual a menos 5. Aquí sería, esta sería la ecuación al nodo 1. Ahora, ya lo que sigue es esta parte operativa que tenemos. B sub 1, 0 sería 1 sobre 10, B sub 1, 0. Más esto sería B sub 1, 0 sobre 10 menos B sub 1, 0 sobre 20 menos B sub 2, 0 sobre 20. Esta es una parte operativa, es que yo no me voy a detener mucho en explicar que es una parte operativa, pero resolviendo estos términos, mira aquí. 3 veinteavos de B sub 1, 0 menos 1 veinteavo de 22, 1 veinteavo de B sub 2, 0 igual a menos 5, ¿cierto? Igual a menos 5. Esa sería la ecuación para el nodo 1. Ahora, para el nodo 2, ¿qué tenemos? Tenemos esta corriente que está entrando aquí a este nodo, esta corriente que está entrando aquí, porque está entrando a través de que esta fuente de corriente va a ser igual a esta corriente I2 más esta corriente I3 más esta corriente que se llama I4. ¿Qué sería
digamos, I2. ¿De dónde sale I2? De su 2,0 menos de su 1,0, que es de donde llega, dividido el valor de la resistencia R2, que es 20. I3, que es esta, de su 2,0 dividido 30, que es el valor de la resistencia. Y su 4, que sería la otra fuente corriente, es de su 2,0. El signo de salida de esta fuente es negativo, entonces sería menos 6 voltios dividido 40, que es el valor de la resistencia. Aquí hay algo, digamos, nuevo, que es cuando tenemos en serie una fuente de voltaje, tomamos el signo de salida de la fuente. Entonces sería de su 2,0 menos el signo de salida, menos 20, que menos este valor, que sería 6, de su 2,0 menos 6 voltios dividido 40, que es el valor de la resistencia. Luego ya cogemos este ejercicio ya es operativo, este ejercicio operativo, que no lo vamos a resolver aquí porque se los compartimos el paso a paso, no es un curso de matemáticas. Entonces llegamos a que menos 1 sobre 20 de su 1,0 más 13 sobre 120 de 2 igual a 43 sobre 20. Ahora, esta sería la segunda ecuación. Ya lo que tenemos aquí serían dos ecuaciones. Una ecuación relacionada con el nodo 1 y otra ecuación relacionada con el nodo 2. Estas dos ecuaciones son las que vamos a resolver por los métodos que ustedes quieran. Igualación, sustitución, determinante, regla de Cramer, eliminación gaussiana, Gauss-Jordan, Gauss-Seidel, el método que ustedes sepan. Y con eso, ¿qué vamos a encontrar? Las dos incógnitas, que las dos incógnitas va a ser de su 1 y va a ser de su 2. Cuando encontremos ese de su 1 y de su 2, vamos a hallar todo lo que me piden del problema. Entonces, encontrando que ya aquí nos hablan es los métodos, sustitución, igualación, determinantes, Gauss, Gauss-Jordan, Cramer, etc. Los métodos que usted aplica. Entonces, teniendo en cuenta la solución de estas dos ecuaciones que les queda para que cada uno lo resuelva, lo verifique por cada uno de los métodos, encontramos que de su 1,0 es igual a menos 31.57 voltios. Y de su 2, cuando digo de su 1,0, es el voltaje entre el punto 1 y el 0 voltios, que es el sistema de referencia. Y el voltaje de su 2 es 5.27 voltios. Con esos dos valores son los valores que hay entre este punto de su 1. Cuando digo de su 1,0 me refiero entre el punto 1 y el punto 0 voltios. Es el punto de referencia. Haciendo la simulación, miren, calculados, me dio menos 31.57. Medidos con la simulación me da menos 31.5758, con 4 decimales. Calculado me dio 5.27 el B2. Simulado 5.2727. Aquí estamos mostrando, muchachos, que la simulación me da exactamente igual a lo que calculamos. Bueno, esta es la solución pues ya del mismo, de cada uno de los elementos. Ya con esos valores de la corriente 1 y 2 ya podemos hallar lo que me piden del problema. La corriente en cada uno de los elementos, que es el procedimiento que está. Es el paso a paso que está ahí en cada uno de los elementos, que no lo vamos a desarrollar, la corriente 2, la corriente 3, la corriente 4, en cada uno de los elementos. Simulado, pues ya hicimos la simulación para verificar que los datos calculados sean exactamente igual a los datos simulados. Y podemos verificar que los datos calculados son exactamente los mismos. Es ahí como la explicación de los dos métodos que se tiene, tanto el de nodos como el de mallas. Recuerden que esta presentación va a quedar como material de consulta para que ustedes la puedan verificar el cuadrito que no sé, me quedó haciendo falta ahí ya en esta parte, antes de montárselas, a partir del día de mañana queda montado en la plataforma el video de la web y esta presentación de la web que les sirve a los clientes comunitarios. ¿Dudas, inquietudes? Profe, buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches. Profe, una pregunta, bueno, ya es más como en la parte de los laboratorios, porque ayer me llegó un mensaje, un correo yo soy de la zona centro-sur, del CEAD de Palmira, y me decía la persona encargada de los laboratorios en Palmira, me decía que los laboratorios no se van a hacer de manera, por lo menos en lo que es Palmira, no se van a hacer de manera práctica, sino que se van a hacer de manera asistida virtual, pero que eso se coordinaba con el director de curso directamente. ¿Usted sabe algo respecto a eso? ¿Cuándo publican fechas o cómo se programan esas sesiones? Los estudiantes deben estar pendientes de la publicación de los laboratorios que normalmente se hacen presencial y esos laboratorios se hacen un fin de semana. ¿Cierto? Si hay alguna dificultad para que los estudiantes lo presenten o algo así, es que se toma como una alternativa, llamémoslo así, de hacerlos de una manera remota y simulada. Hasta hoy, yo, como tutor del curso, no tengo ninguna instrucción de que se vaya a hacer simulado por parte del director. No sé si el tutor me da que tiene alguna instrucción, pero hasta hoy se tiene pues, que se van a hacer presenciales en las sedes donde estén programados. Eso quiere decir que el estudiante se debe inscribir a la parte más cercana a su residencia para poder hacer los laboratorios de una manera presencial. No sé Sí, si profe, lo que pasa es que ese correo nos llegó directamente pues del CEAD de Palmira, como le digo a la señora Viviana Bolaños, y yo llamé directamente a la sede hoy porque es que la única parte de la zona centro-sur donde habilitaron es en Pasto. Yo vivo en Tuluá y Tuluá está a 500 kilómetros de Pasto. O sea, estamos bastante retirados. Entonces, sería, es bien complicado. sería muy bueno que usted, cuando estemos en atención sincrónica, nos pueda copiar eso y nosotros le hacemos la consulta a nuestro director, pero hasta hoy los laboratorios van a ser presenciales que están a punto de que lo programen. Pues, yo estoy en la ciudad de Medellín y yo estuve en la sede hace poco y me dijeron que estaban a punto de que los programaran para finales del mes de mayo o los primeros días del mes de junio. Y los programan un fin de semana concentrados. Entonces, ya deben estar programadas las fechas en que se van a realizar los laboratorios presenciales. Listo, Ingeniero listo, Leonardo, pendiente. Señor, bien pueda. gracias, ingeniero. Bueno, con respecto al tema que les comenté el ingeniero José Leonardo, yo ya le había comentado aquí a otro estudiante, a Mauricio, que es de la zona centro-sur, y me comentaba exactamente lo mismo. Yo le informaba a él que nos permita, al igual que al ingeniero José Leonardo, trasladarle la pregunta, la inquietud al director de curso, al ingeniero Alejandro, y en el momento en que el ingeniero nos haga claridad, nosotros, como bien lo anotaba el ingeniero José Leonardo, les estamos comunicando por el grupo de Teams en los horarios de asesoría. Yo creería que mañana en la mañana le trasladamos la inquietud, digamos que yo puedo hacer ese compromiso, ingeniero José Leonardo, trasladarle la inquietud al ingeniero Ángel para que él nos dé una respuesta, ingeniero, y de poderles dar una respuesta concreta a todos y cada uno de los estudiantes, tanto suyos como asignados a usted, como los asignados a mí. Y recuerden nosotros que tenemos atención sincrónica todos los días. El ingeniero Leonardo tiene todos los días una hora de atención sincrónica y yo tengo los lunes a las 8 de la noche, de 8 a 9, y los jueves de 7 a 8. Mañana, por ejemplo, yo tengo a las 7 atención sincrónica, de 7 a 8, y a las 8 tengo una web con otro curso que tengo. Entonces, digamos que mañana podría ser, lo trasladamos en caso tal de que tengamos
ya una respuesta, inmediatamente se las estamos comunicando. O también en los foros, muchachos, en los foros de discusión que ya fueron creados, ya se crearon los foros desde el fin de semana pasado, se crearon los foros, ya los foros están habilitados y también ustedes pueden preguntar por ahí y también lo respondemos. Tanto el doctor Medardo como yo estamos muy pendientes de las preguntas e inquietudes que hagan los estudiantes, tanto en los foros como en los correos internos. El team es más que todo para las atenciones sincrónicas que se realicen por ahí, las preguntas en el momento que uno está conectado, ¿cierto? Pero en lo que es el correo interno, nosotros nos conectamos y le respondemos a cada uno de los estudiantes todas las preguntas y las inquietudes por el correo interno, como también por el foro. Entonces quedamos con ese compromiso y una vez tengamos la respuesta, pues las estaremos usando. ¿Hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? ¿Tenemos alguna otra pregunta por el chat, ingeniero Medardo? Señor, en estos momentos no hay... ingeniero, ya hay una pregunta acá, yo me voy a permitir contestarla. Yo la contesto porque este estudiante Neider es de mi grupo. Bueno, perfecto, sí. No hay problema. Porque yo estoy en el proceso de calificar, pues digamos que aprovecho la pregunta para contestarle a los estudiantes de mi grupo. Estamos en el proceso de calificación, yo creería que ya el sábado, de acuerdo a los tiempos establecidos, ya deben de estar las calificaciones en el entorno respectivo. Le doy la palabra, ingeniero, y está Diego Fernando levantando la mano. Así es, o sea, yo ya empecé a calificar, ya he calificado algunos, y yo creería que entre viernes y sábado, más tardar el sábado, estarían todos, el 100% de los estudiantes que presentaron la actividad ya calificaron. Yo ya empecé, no los he terminado todos los días califico un poquito. Ya hay algunos que están calificados, pero a más tardar este sábado están calificados todos los estudiantes. Y ya lo pueden verificar en la relación. El siguiente estudiante de la siguiente pregunta. Diego Fernando Malagón, siempre. Pregunta. En el momento de hacer la toma con el voltímetro, perdón, es necesario colocar un orden de positivo y negativo. Es que no me quedó muy claro esa información. El orden no, o sea, digamos que si el voltaje, si usted coloca un terminal en dos posiciones diferentes, el voltaje le va a dar positivo o le va a dar negativo. Como usted ha realizado unos cálculos teóricos y el voltaje le dio positivo, por ejemplo, le dio un voltaje positivo de 1.5 voltios, pero usted colocó el multímetro en la simulación contraria, simplemente le cambia los dos terminales para que le dé positivo. Con la corriente no va a pasar eso porque usted el amperímetro lo va a colocar en serie para que le dé la corriente para la resistencia. Pero la clave está en que si usted hizo los cálculos matemáticos y le dio 1.5, y usted coloca el amperímetro cuando usted lo coloca, pues coloca un terminal a un lado y del otro lado no tiene polaridad, ahí le va a dar 1.5 voltios. Aunque en la vida real, cuando usted pone un multímetro tiene un terminal rojo que corresponde al positivo y un terminal negro que corresponde al negativo. Pero ¿qué pasa? Es que ese multímetro en la vida real es utilizado para medir tanto corriente continua como corriente alterna, ¿cierto? Pero cuando usted está simulando, pues coloca un terminal en los dos extremos de la resistencia y le va a dar el valor que corresponde al valor de la resistencia, el valor del voltaje en esa resistencia, y le va a coincidir con los valores que usted ha calculado anteriormente. Solucionando las soluciones. Perfecto, gracias. ¿Otra pregunta, otra inquietud? ¿Tenemos alguna pregunta adicional por el chat? No hay más preguntas, ingeniero, por el chat. Entonces, si no hay más preguntas, solamente queda como agradecerles, muchachos. Déjenme bueno, no voy a tomar un pantallacito aquí, pero no, con el link simplemente
es suficiente como evidencia de haber realizado la web y el video. Les agradezco una feliz noche, muchachos. Quedamos pendientes de las evaluaciones en el transcurso de la semana, y en el día de mañana queda montado tanto esta presentación que ya la tiene el ingeniero Medato, voy a hacerle la corrección y se la vuelvo a compartir, ingeniero, y en el día de mañana, más que todo en las horas de la tarde, queda contacto en línea a través del foro, y al ingeniero Medato también se lo contacto, se socialice con los estudiantes. Una feliz noche para todos, gracias por la asistencia y recuerden, ingeniero, que la próxima semana, no sé si el día martes, hay una CIPAS programado. Sí. La próxima semana tenemos ciclo. Entonces, recuerden eso. Yo voy a detener la grabación. Listo, muchachos, una feliz noche, que la pasen bien. Muchas gracias, feliz noche para todos. Muchas gracias, feliz noche a todos.